nada, pues buenos días, bienvenidos a todos. Hoy tenemos la suerte de contar con el doctor David Armario Bell del Hospital del Vallebrón, del Servicio de Radiología Abdominal, que nos va a hablar de pues este tema, ¿no? De avances en el diagnóstico por la imagen del cáncer de colon. Y nos acompañan como expertos Gerard Rafar del Hospital Clínico, Javier Míguez del Hospital Moisés Broggi del Hospitalet, José Bizuete del Hospital PSET de Valencia y, y ya está. Pues entre nosotros acompañaremos a David en esta presentación. Pues nada, cuando quieras, David, y luego nos vemos al acabar la presentación para hacer algunos comentarios. Muy bien, pues buenos días. Efectivamente, la charla consistirá en hablar de los avances en el diagnóstico por la imagen del cáncer de colon y me gustaría, básicamente dividir la charla en dos grandes bloques. Un primer bloque donde intentaré aportar una actualización respecto a dónde estamos, qué herramientas tenemos, qué limitaciones tenemos, sobre todo en el estadiaje inicial, en la T, en la N, e introducir algunos conceptos que no son nuevos, pero que sí que están en auge, como los depósitos tumorales o la invasión vascular venosa extramural que se ha demostrado que pueden ser factores pronósticos del cáncer de colon. Y el segundo bloque sí que irá más dirigido a hablar de nuevos avances, qué es lo que se está hablando, cuáles son las nuevas perspectivas, cómo podemos optimizar el estadiaje, todo lo que tenemos entre manos. Y para ello, antes de todo, me gustaría situar un poquito a la audiencia para hacer un poquito de introducción de cuáles son los factores pronósticos, ¿no? En cuanto a supervivencia del cáncer de colon y de recto. Hay algunos factores que son determinados por la edad y el sexo, otros por el sistema geográfico o el estatus socioeconómico, que estos son imponderables que difícilmente podemos solucionar. Y hay unos factores que sí que están relacionados directamente con el tumor. Algunos clásicos como la T, la N y la M, que ya lo sabemos, el concepto del margen de resección circunferencial en el recto, o algunos colons, ¿no? Con el margen de resección retroperitoneal, y algunos factores adicionales que, bueno, algunos ya son conocidos, son más patológicos, y otros que están en auge, como son los biomarcadores o los perfiles moleculares. Concretamente en la T, ¿dónde estamos? Pues bien, hasta ahora el tratamiento estándar del cáncer de colon ha sido y es a día de hoy la cirugía, resección de los ganglios linfáticos locorregionales y administrar o no quimioterapia adyuvante en función del estadio patológico, es decir, en los estadios 3 o estadios 2 de alto riesgo, se complementa el tratamiento con la quimioterapia. Esto ha llevado que poco a poco haya habido relativa poca atención en el estadiaje local por el TC, tanto el radiólogo como a veces también de los clínicos. Y que la quimioterapia neoadyuvante en realidad no se ha basado en la T ni en la N, sino simplemente en pacientes metastásicos o ya con otros perfiles moleculares de alto riesgo, etc. Esto ha conllevado, o consecuencia también de cierta, entre comillas, incapacidad para estadificar localmente el tumor, sensibilidades, especificidades, sensibilidad quizá me parece un poquito alta en este estudio, pero especificidades que, son relativamente bajas para pacientes localmente avanzados T3 y T4. ¿Qué ha pasado? Que se ha visto que los pacientes de alto riesgo, es decir, aquellos que son T3, D y T4, es decir, los que, ¿no?, a partir de más de 5 milímetros, pues han tenido menores resecciones completas respecto a los de bajo riesgo, mayores complicaciones postquirúrgicas. Y si a esto le sumamos que la quimioterapia adyuvante en estos pacientes no aporta unos datos óptimos en cuanto a mejoras de la supervivencia, pues ha conllevado el desarrollo de varios estudios, algunos, la gran mayoría aún en proceso de validación y de finalización. El más representativo es el Foxtrot, en el cual se valora el potencial beneficio de la quimioterapia neoadyuvante en estos pacientes de alto riesgo.
Pacientes de alto riesgo que, por otro lado, tenemos que determinar por TC. En estos estudios se ha demostrado un downstaging tanto de la T como de la N en los pacientes que fueron tratados con quimioterapia. A modo de resumen, hay un grupo de pacientes que se administra la neoadjuvancia y un grupo de pacientes que van directamente a cirugía y luego se comparan. Se ha demostrado también menores resecciones incompletas y menores tasas de recurrencia a los 2 años. Algunas críticas o algunas consideraciones respecto a este tipo de estudios. Bueno, son conceptos ya más quizá oncológicos o clínicos, pero bueno, las tasas de recurrencia a los 2 años no se considera en realidad un indicador adecuado de supervivencia a largo plazo. Vamos a ver qué pasará con estos pacientes a largo plazo. Y luego, pues esto ya nos afecta más directamente, es cómo conllevamos el sobretratamiento de algunos pacientes por una sobreestatificación o una estadificación incorrecta por TCE. Y en este sentido hay múltiples estudios donde comparando pacientes de bajo riesgo, es decir, hasta el T3B versus los pacientes de alto riesgo, es decir, de 3C en adelante, los valores de sensibilidad y especificidad son diversos, pero no son óptimos. Entonces, yo creo que aquí es el gran stop, el gran, digamos, caballo de batalla en el cual tenemos que trabajar. Pongo algunos ejemplos de nuestro día a día, tampoco voy a insistir mucho porque la mayoría de cosas ya son sabidas, pero bueno, el PT1 sería el tumor que es un tumor básicamente endoluminal y en el cual, como mucho, puedes tener alguna duda del pedículo vascular, pero bueno, es un tumor en principio sin afectación extraserosa. El T2 es un tumor igualmente endoluminal, vemos toda la grasa muy respetada, aquí no tendríamos dudas. Sin embargo, la cosa empieza a complicarse, por ejemplo, este paciente con una diverticulosis crónica y estas especulaciones, alguna hacia la cavidad uterina y alguna más dudosa, que aquí tendríamos dudas de si son secuelas, adherencias secundarias a su diverticulitis, cambios inflamatorios locales, pero no es una infiltración clara tumoral y sin embargo el estudio patológico salió un T2. Este ejemplo ya sería más claro, vemos varias zonas de extensión extraserosa, incluso una con ya una morfología algo nodular. Y otro de los escenarios que nos podemos encontrar son los tumores perforados, abscesificados, donde toda la afectación locorregional realmente es muy difícil de valorar e incluso puede sobreestadificarse. En este caso salió un T3. Y el T4 es cuando ya hay infiltración de estructuras vecinas, como es la infiltración directa de este asa de intestino delgado. Viendo estas limitaciones del TC, pues hay algunos estudios al respecto de, bueno, vamos a probar qué pasaría con la resonancia. Os he destacado porque es de los pocos que he encontrado que son prospectivos, aunque tienen una N baja de pacientes. Entonces, bueno, hay que coger los resultados como tales. Pero sí que veían una ligera mejoría o mejores resultados de la resonancia respecto al TC. Y si esto lo extrapolamos a los conceptos que hemos introducido anteriormente de cuándo habría que tratar con neoadjuvancia a ciertos pacientes, por resonancia habríamos sobretratado a un paciente, en cambio por TC habríamos sobretratado a 2 y 3 pacientes. Es decir, bueno, es una N baja, hay que cogerlo un poquito en alfileres. Pero bueno, los resultados están aquí. En cuanto a otros estudios, no hay muchos, pero bueno, hay algunos que están relativamente bien. Y lo que pasa es que existen sobre todo discrepancias entre estos en la detección de tumores de menos de 5 milímetros o extensiones de más de 5 milímetros. De hecho, los que os he subrayado son los únicos que en sus estudios diferencian estos grupos. El resto simplemente es hasta T2 o T3, T4, T1, T2 versus T3, T4. Entonces, bueno, que la mayoría de estos estudios además son retrospectivos y
Algunos introducen el concepto y aquí puedo estar relativamente de acuerdo, al menos esta es la sensación que tenemos, que puede haber diferencias en valorar colon proximal versus distal. En el sentido de que el sigma, colon descendente sigma, tiene menos movilidad, tienes quizá más posibilidad de afinar más que en el colon proximal, que es más movible eh, y que tiene peores resultados en estos estudios. En cuanto a estudios de resonancia, en este metaanálisis se revisaron varios estudios y la verdad es que los valores de la sensibilidad no mejoraron sensiblemente cuando diferenciamos T1, T2 versus T3, T4 respecto al TC, y lo que mejoró ligeramente fue sobre todo la especificidad. En cuanto a ya poníamos el límite en los 5 milímetros, pues la verdad es que la sensibilidad incluso fue parecida o incluso algo peor respecto al TAC, y la especificidad sí que también era ligeramente superior. Entonces, en resumen, no mejoramos la sensibilidad, mejoramos algo la especificidad, pero bueno, también lo que os decía, no es lo mismo un colon derecho que un colon izquierdo, no podemos hacer resonancia por falta de disponibilidad a todos los pacientes, etcétera, etcétera. En cuanto a la N, ¿dónde estamos? Pues esta diapositiva es un poco el reflejo de lo que nos encontramos en el día a día. Podemos hablar de cierta frustración, cierta resignación ante los resultados de diferentes estudios. Partimos de la misma premisa de que no es estrictamente esencial que te mojes en un sentido u otro, porque al final va a ser el patólogo el que nos diga dónde estamos. Pero básicamente no existen criterios radiológicos ampliamente aceptados. Hay algunos estudios que hablan que incluso el 70% de los ganglios son patológicos de menos de 5 milímetros, y los valores de sensibilidad y especificidad son menores que en la T. Entonces, os pongo estas dos frases de dos artículos, dos estudios que, bueno, son quizá un poquito exageradas o caricaturas, pero en realidad uno habla literalmente que la TC no es mucho mejor que lanzar una moneda al aire para saber si un ganglio es positivo o negativo. Y esta otra, que también parece incluso un poquito, bueno, más reflejo de la realidad, que es que la evaluación no mejoró con la experiencia del lector e incluso la obtención de un feedback no tuvo efecto significativo en este mismo radio. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos. Sin embargo, bueno, los criterios por imagen descritos los vamos a repasar, como no. El tamaño, también ha habido definiciones variables. Algunos estudios hablan de eje largo de más de 10 milímetros. El concepto del clúster de al menos 3 ganglios juntitos, pero independientemente de su tamaño. Y luego quizá la morfología y la heterogeneidad, que es, bueno, quizá lo que en ganglios a partir de cierto tamaño sí que podemos valorar de manera algo más precisa. Algunos estudios ya, si combinas ambos hallazgos, tienen valores de sensibilidad y especificidad más altos. Os pongo aquí ejemplos de nuestro día a día. Aquí tenemos un primer clúster y aquí un segundo clúster. Sin embargo, salió un N0. Aquí tenemos un segundo ejemplo donde aquí creo que todos diríamos pues son grande, necrótico, aquí creo que no habría muchas dudas. En este caso que ya empiezan a ser ganglios pequeños, los bordes podemos quizá pensar o informar que son algo irregulares, salió N1. Y aquí en cuanto al realce heterogéneo, vemos este primer ganglio que claramente es diferente al resto, aparte de ser más grande, sino que tiene unos valores de atenuación que varían en función de la zona. Entonces, este salió en uno, sin embargo, este otro ganglio, que podemos ver dos áreas diferenciadas, una más hiperdensa y otra más hipodensa, este salió un N0. Entonces, son fiables hasta cierto punto estos.
estos hallazgos. En cuanto a los resultados de resonancia y PTC en este metaanálisis al respecto, la verdad es que en cuanto a la resonancia, los resultados de la sensibilidad son incluso menores a los que tenemos disponibles por TC y la especificidad mejora muy ligeramente en un promedio, pero fijaros que hay muchos estudios que la especificidad es incluso menor que por TC. Entonces, así como en la T podemos ganar algo, en la N la verdad es que no se ha demostrado que sea de utilidad. Y en cuanto al PET, los resultados disponibles son incluso peores, sobre todo en la sensibilidad. La especificidad aquí sí que es algo más alta, pero bueno, no me lo he repasado a fondo, habría que ver sobre todo el tamaño de los ganglios para poder valorar estos resultados. Pero bueno, la sensibilidad en cualquier caso sería más baja. Debido a la correlación deficiente entre el estadio clínico y el patológico, y sumado a la naturaleza imperfecta del sistema de estadificación TNM para predecir el pronóstico en cuantos, por ejemplo, la sobreponderación de la categoría N o la ignorancia históricamente de factores de mal pronóstico que radiológicamente podemos valorar como la invasión venosa extramural y los depósitos tumorales, algunos estudios han empezado a elaborar scoring systems, este grupo de Gina Brown, donde se valoran principalmente tres ítems, que serían los T3 de más de 5 milímetros, la invasión venosa y los depósitos tumorales. Y a partir de aquí estratificamos a los pacientes de bajo pronóstico o de buen pronóstico o los de mal pronóstico, o los buenos o los malos, llamadlo como queráis. Entonces, uh, esto está muy bien, pero ¿cómo lo vemos esto? ¿Qué sensibilidad y especificidades tenemos al respecto? Bueno, os voy a repasar brevemente en cuanto a los ganglios y el depósito, cómo los diferenciamos. Simplemente recordar, sí, en modo muy resumido, que los ganglios los podremos delimitar siempre buscando la vena que tiene adyacente. Casi nunca veremos una interrupción y mucho menos completa del trayecto venoso, y el ángulo entre ambos debería ser agudo. Aparte, también se ha descrito que los bordes deberían ser lisos. Aquí vemos un ejemplo donde vemos la estructura ganglionar completamente adyacente a la vena sin interrumpir en ningún momento su trayecto. En cuanto a los depósitos tumorales, sin embargo, los bordes ya vemos que son algo más irregulares y el ángulo ya deja de ser agudo, y sobre todo lo que tenemos que ir a buscar es que haya interrupción del vaso. En este caso vemos aquí la vena que queda completamente interrumpida por esta estructura que en este caso correspondía a un depósito tumoral. En cuanto al ENVI, no siempre es sencillo. De hecho, muchas veces estas digitaciones que vemos alrededor del tumor no sabemos si son vasos ingurgitados o pueden ser zonas de reacción desmoplásica propia, ¿no? Producidas por el propio tumor. Entonces, lo que tenemos que buscar es la estructura vascular y una imagen digitiforme que salga propiamente del tumor y que engrose la vena. En este caso, yo creo que es un envío claro, pero podríamos tener ciertas dudas. Este caso ya es muy gráfico, es un caso relativamente reciente y aquí creo que nadie tendría dudas. Como os decía, los valores de sensibilidad y especificidad, la verdad es que difieren bastante y no son del todo óptimos. Incluso hay algunos muy bajos. La sensibilidad es muy baja y yo creo que aquí sí que es importante. Podríamos estratificar también el ENVI en función del tamaño, de longitud y también del grosor, y aquí probablemente encontraríamos diferencias. En el caso que os he enseñado antes de la larga afectación que incluso llega a la vena mesentérica inferior, aquí probablemente nadie dudaría. En la imagen digitiforme pequeñita que hemos visto en el primer caso, aquí sí que tendríamos más dudas. En cuanto a la resonancia, hay varios estudios al respecto, pero tampoco con resultados óptimos. Y bueno, insisto en el concepto que he introducido antes de diferenciar entre un sigma
versus un colon derecho, donde el colon derecho tiene más movilidad, más peristaltismo y puede ser más difícil de valorar, incluso el colon transverso por el tema de la movilidad gástrica, etcétera. Este es el primer bloque. El segundo bloque, vamos a hablar un poquito de los nuevos avances. Brevemente, ¿dónde estamos con el tema de la inteligencia artificial? Pues la verdad es que hasta ahora esta ilustración me gustó porque nos muestra así de forma un poquito general los estudios relacionados con radiómica y cáncer de los últimos 5 años y vemos que en realidad ¿no? Los tumores colorectales, el cáncer colorectal, queda en una esquinita y con pocas interconexiones entre estos estudios y estamos comparativamente con el hepatocarcinoma, las metástasis, la mama, el pulmón, pues un poquito detrás, un poquito aún, digamos, en fase embrionaria. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Los estudios que tenemos al respecto han prestado especial atención a la estadificación, a predicciones de pronóstico y el seguimiento a largo plazo y con sobre todo el objetivo de identificar a aquellos pacientes con enfermedad de alto riesgo. En la estadificación, por ejemplo, tenemos algunos estudios que hablan de la estadificación local, que sería la T. En este metaanálisis de miles de pacientes se vio que la sensibilidad y especificidad, si recordáis los valores que hemos dicho anteriormente, mejoran quizá algo la sensibilidad, pero no son unos resultados muy espectaculares, pero bueno, mejoran ligeramente algo. Y esta es una fase aún, creo, en vías de desarrollo, que es la determinación de biomarcadores por imagen. Y ya veremos luego qué importancia tiene o no. Limitaciones, pues que tenemos datos limitados aún, son estudios retrospectivos, no hay muchos estudios al respecto. Y esta es una apreciación personal, pero me parece complicado establecer una correlación radiopatológica en cuanto a que el ganglio que estamos dando patológico sea realmente el que el patólogo da patológico. Es decir, tendría que haber una muy buena correlación entre radiólogo, cirujano, patólogo para que el ganglio que tú estás dando sea realmente el que luego sale patológico. Y finalmente, hay algún estudio al respecto con el tema del screening y el TAC colono, que bueno, nosotros no tenemos experiencia al respecto y bueno, vamos a ver cómo acaba esto, sobre todo por el tema asistencial, si se podría asumir o no. Dentro de todos estos estudios, me gusta destacar este del grupo de Regina Beach, de los holandeses, donde valoraron estos 292 pacientes y hay una apreciación, hay una frase dentro de este estudio que dice bueno, lo de diferenciar el T3 de menos de 5 milímetros versus más de 5 milímetros, bueno, que entre otras palabras que era algo complicado, entonces para simplificar el estudio hicieron T1, T2 versus T3, T4. O sea, aquí ya vemos una gran primera limitación al respecto para obtener unos buenos resultados. A pesar de esto, los resultados que han obtenido son ligeramente superiores en el caso del modelo aplicado con radiómica respecto al modelo del TC convencional. Pero bueno, vamos a ver cómo termina todo esto. En cuanto a los biomarcadores, ¿qué consideramos por biomarcadores? Bueno, son moléculas específicas del tumor, genes, proteínas o sustancias con implicaciones pronósticas y terapéuticas. Así, de modo muy resumido, vamos a recordar las 3 vías de carcinogénesis del tumor colorectal. La más frecuente, con gran diferencia, es la secuencia de adenoma-carcinoma, en la cual hay una concatenación de mutaciones que al final el tumor de baja displasia, alta displasia, finaliza en carcinoma. Hay una vía intermedia menos frecuente, que es la cerrada, donde aquí sí que adquieren por degeneración de pólipos cerrados, sobre todo mutaciones en los genes KRAS y BRAF, ¿vale? Que esto ya veremos luego la importancia que tiene.
Y luego, pues otro grupo menos habitual es por unas inestabilidades probablemente de los microsatélites. Como os decía, ¿qué es el Carras y el BRAF? Bueno, son oncogenes que están implicados directamente en la proliferación celular. Son estimulados habitualmente por factores de crecimiento y cuando no están mutados, ah, tienen cierta respuesta a estos inhibidores de los factores de crecimiento, esos anticuerpos monoclonales. Cuando están mutados, como os digo, aparte de un descontrol de esta proliferación celular, no hay respuesta o hay menos respuesta a estos inhibidores, con lo cual estas mutaciones a la larga tienen menor supervivencia. Una pregunta que lanza al aire es decir, bueno, pero ¿y esto qué más da? Yo os preguntaría en cuanto al radiólogo. Aquí en este hospital se piden de manera sistemática solo en los pacientes metastásicos. Lo que no sé si esto es extrapolable a todos los centros, luego podemos hablarlo. Si solo se hace en los metastásicos, si lo hacéis siempre. Entonces, Ah, otra línea de investigación puede ser las diferencias que vemos en estos biomarcadores en colon derecho respecto al colon izquierdo, colon proximal versus distal. Históricamente se ha hablado de un peor pronóstico del colon proximal porque tiene más asociadas, ¿no? La vía cerrada, que hemos dicho antes, con las mutaciones de BRAF y del Carras, más componente mucinoso, es decir, peor pronóstico. Respecto al colon distal, se ha visto que hay una asociación más clara con la vía convencional de adenoma carcinoma, hay menos mutaciones de estos oncogenes Carras-BRAF y un mejor pronóstico. Radiológicamente, ¿qué podemos aportar? Bueno, hay pocos estudios y a mí me parece interesante, más que el mensaje que quiero transmitir no es tanto que en el estadiaje nos podamos mojar o sugerir a este tipo de mutaciones que, como os digo, no, el oncólogo ya las va a estudiar o va a indagar en ellas cuando tengan pacientes metastásicos. Y hago un inciso, ¿por qué metastásicos? Y esto es una pregunta que pregunté a oncología. Y ellos me dijeron que el hecho de determinar un tumor localmente avanzado que tiene una mutación BRAF a día de hoy no mejora el pronóstico, es decir, no cambia absolutamente nada. El hecho de que sea en un paciente metastásico, ahí sí tienen diferentes vías de tratamientos, pero en un tumor localizado, en principio no sería importante. Entonces, ¿qué criterios por imagen se han descrito? Pues bueno, son tumores de mayor tamaño, son tumores que pueden tienen más tendencia a adquirir una morfología polipoide, más componente mucinoso, un realce más heterogéneo, probablemente por la mucina, y una mayor diseminación peritoneal. Y estos que marco con asteriscos, bueno, esto no os lo he dicho, pero bueno, estos estudios que concuerdan un poquito con la epidemiología que tenemos, se ven más en pacientes, en mujeres, a partir de más alrededor de los 70 años y más en colon derecho, ¿vale? Entonces, estos tres ítems que tengo marcados con los asteriscos son, bueno, son las tres cosas que deberíamos recordar más de esta diapositiva. Y esto lo extrapolamos al radiólogo y a nuestros controles. Bueno, tenemos que tener en cuenta que si estamos en un ensayo clínico, tenemos que hacer una valoración del RECIST. Son tumores particularmente, digamos, difíciles porque tienen enfermedad de la que llamamos no medible. Por ejemplo, una ascitis desproporcionada o metástasis peritoneales difusas, móviles, en formas de banda, interdigitadas con la grasa, que realmente a veces no interpretamos, son difíciles de ver y luego, incluso cuando las ves, tampoco sabrías qué decir exactamente. Aquí os muestro ejemplos de nuestro día a día, donde vemos un tumor que inicialmente, pues sí que podría tener quizá esta afectación extramural, una morfología algo polipoide. Bueno, no es tan importante, os digo, ya en el diagnóstico, pero bueno, sí que una vez se ha sabido que tiene esta mutación BRAF,
pues en el control sí que debemos ir a buscar sobre todo carcinomatosis, porque son tumores que tienen más predisposición a este tipo de diseminación en primer lugar. ¿Vale? Este otro caso, una elevación del CEA, paciente con tumor ya operado, en BRAF, y aquí quizá lo único que veríamos es esta asimetría a nivel casi contactando con las vesículas seminales, y con el PET se demostró que efectivamente era piel metabólico y era un depósito, bueno, un depósito era un implante, perdón, pélvico que contactaba con la vesícula seminal. Y este que me parece uno de los casos más difíciles porque aquí podríamos no decir nada y estaríamos casi muchos de nosotros de acuerdo, subir al CEA, subir al CEA. Es que hay algún aumento de densidad dudoso, no sé. Bueno, pues esta imagen tan, digamos, mal definida en sábana, este concepto de metástasis, ¿no? Interdigitadas con la grasa, pues era claramente hipermetabólica en el pelo. Entonces, insisto, a día de hoy no es tanto en el diagnóstico, sino saber un poquito los patrones de examinación de este subtipo de pacientes, sobre todo en el seguimiento. Conceptos breves de TAC perfusión y TAC dual. La verdad es que nosotros aquí en Vallebrón no tenemos experiencia al respecto. Hay pocos estudios. Sí que se ha planteado en cuanto al TAC perfusión para valorar sobre todo el tema de la angiogénesis, y esto sí que ante los nuevos tratamientos antiangiogénicos que, bueno, cada vez están más de moda o más prometedores como el pembrolizumab, pues sí que creo que puede tener algo de recorrido, poder identificar estos tumores para poder predecir mayores o menores respuestas a este tipo de tratamientos. Y en cuanto al TAC dual, la verdad es que tampoco tenemos experiencia al respecto y los estudios van más dirigidos, así como el TAC perfusión era para ver más el tumor local, la T y predecir respuestas a tratamiento, el TAC dual, lo poco que hay, mucho se ha dedicado al tema ganglionar, que es el otro caballo de batalla que hemos hablado antes, con algunos resultados preliminares que podrían ser útil, ¿no? Utilizar en casos dudosos. Ya veremos. Sigo insistiendo que deberían ser estudios prospectivos y que la correlación radiopatológica es bueno, difícil. Sin embargo, a veces nos esforzamos mucho en la T, nos esforzamos mucho en la N, que si este ganglio es positivo o no, que si es más de 5 milímetros, menos de 5 milímetros. Hacemos un informe súper detallado del tumor, ¿no? Le informas, estás muy orgulloso de todo tu trabajo, pero bueno, luego te viene el cirujano y te pregunta la pregunta clave. ¿Pero dónde drena la vena cacólica media? Eso a mí es lo que me va a cambiar la cirugía. Y dices, pues no lo sé, en realidad no lo sé. Entonces, en este sentido, hay que recordar que hay una relación entre la supervivencia general y el número de ganglios linfáticos extirpados, y en un esfuerzo para mejorar la N de estos ganglios resecados se ha implementado la disección ganglionar de 3, que en nuestro hospital ya hace unos años que se viene realizando, y en colon derecho, estamos hablando. Y básicamente consiste en la de 2, que sería la estándar, que significa resecar los ganglios paracólicos y los ganglios en una estación intermedia. Significarían estos de 3, pues ampliar, ¿no? Ir a nivel más central y resecar los ganglios que nos quedan más lejos y que nos podríamos dejar células tumorales a este nivel. ¿Problemas? Pues como cualquier cirugía, me imagino, a mayor resección, mmm, mayores sangrados, mayores complicaciones y sobre todo relacionado con la gran variación en la anatomía vascular venosa que hay en el colon derecho, sobre todo en la irrigación de colon transverso medio distal hasta el ciego. Aquí hay hay variabilidad venosa, y es por este motivo que nosotros hemos introducido progresivamente en nuestros informes la descripción anatómica de básicamente
tres estructuras venosas. La primera y la princeps, que es el tronco venoso gastrocólico o de Henle, si está presente o no, del cual se desarrollarían del cual drenarían la vena gastropiploica, las venas pancreático-duodenales y la vena cólica superior derecha. La vena iliocólica, su relación también con la arteria, si está craneal o caudal y si es anterior o posterior, y luego donde drena la vena cólica, ¿vale? De modo que cuando se haga esta resección, que ya os digo que tendría que ser a nivel más proximal, pues no haya complicaciones quirúrgicas imprevistas debido a esta variabilidad anatómica. Papel de radiólogo, pues bueno, ya os digo, esto vino más por parte de cirugía hacia radiología y la verdad es que tenemos un buen feedback de nuestros informes y creo que pueden ser un campo bueno, a implementar de manera bastante rutinaria. Voy a hablar brevemente, brevemente de las variaciones anatómicas. En un 60% de los casos tenemos, bueno, lo que os he comentado antes, el tronco venoso de Henle, la vena ileocólica y la vena cólica media, drenando todos a la vena mesentérica superior. Aquí tenemos una pieza intraoperatoria y el mapa vascular, ¿no? Este un eje coronal, este un eje axial, donde vemos la vena cólica superior de derecha, drenando a esta ramita de aquí que correspondería a la vena, al tronco de Henle y directamente a la vena mesentérica superior. Y luego la vena cólica media, drenando directamente a la vena cólica, a la vena mesentérica superior, ¿vale? Es decir, esto es lo más frecuente, pero, insisto, 6 de cada 10 pacientes únicamente lo tienen. Un 20% de los casos la vena cólica superior derecha ya no drena a Henle, sino que drena directamente a la vena mesentérica superior. Y aquí ponemos otra reconstrucción en un plano coronal donde vemos, ¿no?, el drenaje directamente hacia la vena mesentérica superior de la cólica superior derecha. Y finalmente un 15%, hay muchas más variaciones, ¿eh? Lo que pasa es que ya luego hablamos de un 5, un 7, un 3%, que no hay tiempo y tampoco es tan importante para la charla de hoy. Entonces es cuando la vena cólica media drena directamente al tronco de Henle. Otra vez la pieza intraoperatoria. Y aquí la reconstrucción con MIX de esta vena cólica media drenando directamente a Henle y posteriormente toda la vena mesentérica superior. Entonces, bueno, como conclusiones, es importante finalizar con el mensaje de que hay un renovado interés en la estadificación radiológica de cáncer de colon, principalmente por los nuevos tratamientos y por la introducción quizá en unos años de la quimioterapia neoadyuvante. Esto creo que es un cambio de paradigma para el radiólogo. Debemos ser conscientes de las limitaciones que tenemos en determinar la T y sobre todo la N mediante las técnicas convencionales e incluso diría con las alternativas, las herramientas, resonancia y PET que tenemos a día de hoy. La traducción de los modelos de IA y radiómica a una fase de validación clínica requerirá de estudios prospectivos multicéntricos para demostrar definitivamente su utilidad. Ya veremos cuál será el campo de desarrollo de estas modalidades. Hay un creciente interés en la detección precoz de factores de imagen pronósticos y de biomarcadores para poder predecir patrones de respuesta a los tratamientos y hacer un manejo personalizado de la enfermedad. Mutaciones BRAF, KRAS, la angiogénesis de los tumores para los nuevos tratamientos, etcétera, etcétera. O sea, es otro campo, creo, de desarrollo. Y finalmente, optimizar los recursos disponibles, adaptarnos a las nuevas necesidades de los clínicos. Es decir, bueno, tenemos limitaciones en la T y en la N, pero quizá al cirujano también le interesan otras cosas. Entonces, tenemos que colaborar estrechamente con ellos y todo bajo un abordaje multidisciplinar. Entonces, por mi parte ya está. Gracias. Bueno, estupendo, David. Muchísimas gracias y ha sido una presentación excelente y muy amplia del estado actual de la situación. Te felicito por ello. Y bueno, quería ahora pues nada, abrir un turno de preguntas y de comentarios, ¿no? Que si los expertos que acudís
os abrís el micrófono, pues podemos empezar la discusión. Mira, primero en el chat quería comentar que había una serie de preguntas básicamente que ha hecho Salvo Pedraza relativas de aspectos técnicos, ¿no? El papel de la doble energía, resonancia, PET-TAC, sobre estas, creo que ya lo has comentado un poco. Eh, Sobre todo has dicho que la doble energía, por ejemplo, podía ir bien, o había estudios hechos, vamos, para intentar discriminar ganglios. Em, Quizá podría, yo me lo había planteado alguna vez, quizá podría ir bien para detectar mejor la infiltración venosa, puesto que una de las cosas que consigues con con la doble energía es potenciar, jugando con el kilovoltaje, ¿no? Con el que trabajas, potenciar el contraste, ¿no? Que tienes en la imagen y a lo mejor podría ser útil para ver pues, el vaso permeable pues, más brillante y el tumor que lo infiltra menos y podía aumentar ese grado de separación de contrastes y facilitar algo más la detección de estos casos. ¿Qué crees? Sí, sí. Tiene recorrido? Si tiene recorrido, no lo sé, pero sí, sí, tienes razón. Y de hecho, quizá incluso puede ser más reproducible para luego hacer la correlación radiopatológica que hemos comentado antes, ¿no? La infiltración esta venosa extramural, ¿no? Comparar lo que tú has dicho con lo que te dice luego el patólogo que en cuanto a los ganglios. Lo que me quedan más dudas es. Bueno, he hablado un poquito por encima, pero bueno, el ENVI también lo podemos estratificar, sobre todo con estas infiltraciones vasculares milimétricas. Ahí no sé hasta qué punto tenemos suficiente resolución anatómica para poder determinarlas bien. Pero sí, 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 podría ser útil. Sí, sí, estoy de acuerdo. En cuanto a la infiltración vascular, también es curioso porque nosotros, claro, seguramente nos pasa, como tú bien comentabas, que tenemos baja detectabilidad, ¿no? Baja sensibilidad para verla. Pero la verdad es que cuando uno ve infiltración vascular extramural en el TAC y la reconoce, oye, muchas veces el paciente ya tiene metástasis, que es precisamente un riesgo de que tenga metástasis. Entonces, la verdadera utilidad, porque claro, ese paciente ya se le va a dar quimioterapia de entrada y ya no va a pasar al tratamiento estándar como cirugía de entrada, ¿no? La verdad es que entonces disminuye la gracia, ¿no? De poderlo identificar previamente como para cambiar la orientación de la terapéutica del paciente, porque ya si te cae en un grupo de tumor metastásico, pues ya eso es lo que te define el tratamiento. No sé si habría alguna manera de poderlo Bueno, ver aquí sí mejor, ver que antes. ya, aquí sí que creo que hay mucha diferencia con respecto al recto, ¿no? Que decir, aquí sí que realmente es un factor pronóstico más en el recto cuando hacemos el estadiaje para definir si haremos neoadjuvancia o no. Aquí, y de hecho esto liga un poquito con el grupo de Gina Brown, que introdujo este concepto de, bueno, vamos aparte de la T y la N, introducir, ¿no? El concepto de depósitos tumorales y invasión venosa, haya o no metástasis. Es decir, vamos a identificar a estos pacientes que son de riesgo. De hecho, muchas veces los oncólogos te dicen, bueno, no hay metástasis, pero probablemente ya hay células circulando en la sangre. Entonces, el hecho de que tú no veas una metástasis, y de hecho nos ha pasado bastantes veces, operan al paciente y en el primero o en el segundo TAC postquirúrgico, ¡pam! Ya ves una primera metástasis hepática. Entonces, estos pacientes probablemente ya se hubieran beneficiado de un tratamiento neoadyuvante para al menos disminuir este riesgo de recidiva tan precoz, porque cuando ya está recidiva precoz, para los oncólogos, bueno, ya entra en un grupo de decir, bueno, esto va a tener mal pronóstico. Entonces, sí, sí, estoy de acuerdo bueno, ya veremos cómo acaba el tema del colon, pero yo creo que hay un campo de mejora sí que hay, tanto en el ENVI como en el estadiaje local, sí, sí. ¿Y qué opináis los demás? ¿Hacéis PTC alguna vez? ¿Hacéis resonancia en algún caso para la detección local? José o Javier o Gerard. Nosotros no, nosotros todo con TC, quizás en algunos sigma distales, que aunque está claro que es un sigma de cirujano, sí que por anatomía y tal nos pide hacer una RM en el sigma porque está más fijo y igual le cambia un poco la cirugía, pero en general con TC. Y yo lo que le quería preguntar a David, que la verdad que el tema de los ganglios, como decía, es casi a veces
Uy, José, te perdemos. Lo comentamos cuando lo informamos al residente. Y tirar una moneda al aire, como decía este artículo. ¿Me veis ahora? ¿Sí? Nada. Sí, ¿Se oye la pregunta? ¿Ahora? bueno, yo al menos me he Sí, perdido muy bien. ya casi toda la pregunta entera. La pregunta era si los contrastes que aparecieron estos basados en hierro, que parecían prometedores, si hay ahora algún tipo de contraste, ¿has leído algo sobre contrastes para detección de metástasis ganglionar, algún tipo de contraste, como aquellos que parecían que eran prometedores, pero quedaron en nada, basados en partículas de hierro? La verdad es que no desconozco, no te sabría decir, no tenemos experiencia y en esta revisión, en este aspecto no he profundizado, no te sé responder a esto. Hay otra cosa que a mí me preocupa también porque veo que las cosas van un poco como nos pasó con la difusión. ¿Os acordáis que cuando empleábamos mucho, había muchos estudios sobre difusión, sobre todo para valorar la respuesta y demás? Claro, esto se pretendía que fuera como un arreglo, un añadido para poder hacer estudios multicéntricos y demás, para tener más eficacia a la hora de ver valorar la respuesta. Esto tuvo un problema básico y es la reproducibilidad, ¿no? Entre diferentes centros y diferentes equipos, porque no eran lo mismo los valores de ADC con unas condiciones técnicas y en una máquina concreta que en otra, ¿no? Puede que nos pase algo parecido con la radiómica, que tenga muy buena, si es que llega a tener muy buena capacidad para ver algunas características del tumor, ¿no? En cuanto a su agresividad o estratificación local, pero que luego sea complicado extrapolarlo a estudios multicéntricos por eso, porque el RECIST, que todo el mundo lo denosta como una técnica pues que da poco juego, pero la verdad es que seguimos con el RECIST 1.1 para valorar todos los ensayos clínicos de las respuestas y no sé, tengo el miedo, ¿no? De que con la radiómica pase lo mismo, ¿no? Que cada uno en su casa la pueda utilizar, pero que para un estudio multicéntrico sea complicado por la variabilidad que puedes encontrar. ¿Qué os parece a los cuatro? Sí, sí, bueno, estoy de acuerdo. De hecho, creo que es incluso poco reproducible. Primero había que plantearse quién dispone de estas herramientas, para poderlas aplicar al colon, que ya hemos visto en la ilustración que hasta ahora no ha sido, digamos, el interés principal, ¿no? En una oncología, ¿no? Enfocar hacia allí. Y luego, cómo de reproducible es esto, la verdad es que sí me genera dudas, me genera dudas. La única esperanza que tengo es que realmente podemos aportar algo más al paciente, sobre todo a estos pacientes de alto riesgo, y que en este sentido pues ¿no? Se extrapole o se facilite el uso a nivel multicéntrico, pero lo veo complicado por reproducir, sí, sí. Buen día. Yo respecto a este tema de la radiómica estoy de acuerdo con lo que comentas, Juan Ramón, que es muy compleja a veces la extrapolación a diversos centros, ¿no? Pero bueno, es un caballo de batalla para trabajar mucho, sobre todo por lo que comentaba David de los ganglios, ¿no? Que sigue siendo muy difícil identificar las adenopatías, tanto por TAC como por RESO, como incluso por PET-TAC, ¿no? Y la verdad es que ojalá con algún modelo radiómico, ¿no? Un algoritmo que pudiera mejorar esta sensibilidad y esta especificidad, porque creo que sigue siendo una limitación muy importante de las técnicas de imagen. A mí me gustaría preguntarte, David, si, ya como experiencia personal, si vosotros participáis en algún estudio de neoadyuvancia en paciente no metastásico y cuál es vuestras sensaciones con respecto a los resultados y demás. Ah, buena pregunta. Te diría que de manera muy directa no, pero sí que pacientes por parte de oncología que se presentan en el comité multidisciplinar
Bueno, ahora hagamos un paréntesis. ¿Qué paciente oncológico no está en un ensayo? Entonces, diría que gran parte, y más en centros grandes, cierro paréntesis. Entonces, algunos pacientes que no se ha especificado, incluso estudios que vienen de fuera para segundas opiniones, donde no se ha especificado el tema de la T. El último más reciente en el cual nos han pedido colaboración vía comité es sobre todo para pacientes T4 o N positivo. Este sería, digamos, el más reciente. La T4 dijimos, vale, ok, pero T4A o T4B. Y tampoco queda muy claro. Entonces, claro, si tenemos que diferenciar un T3D de un T4A, ahí ya les dije, va a ser muy complicado. Y luego la N ya hemos visto toda la problemática al respecto. Pero sí, sí, progresivamente van cayendo, no asistencialmente, pero por vías paralelas estas valoraciones, segundas opiniones o consideraciones vía comité de mojarnos un poquito con la T, sobre todo la T más que la N. Y yo tenía otra pregunta, David. Era sobre, hemos visto que la resonancia no mejora especialmente el estadiaje local, salvo por cierto aumento de la especificidad, ¿no? Y quizá un poco más de sensibilidad para detectar el ENVI. Pero mi pregunta era sobre todos estos pacientes con BRAF de alto riesgo de diseminación peritoneal, si crees que podría jugar algún papel la resonancia peritoneal de abdomen y pelvis con secuencias de difusión, igual para facilitar un poco la detección de implantes, estos implantes peritoneales que comentabas en banda o laminares en placa, que son muy difíciles de visualizar a veces con otras técnicas. Gracias, Javi. ¿Te refieres a cuando hay sospecha de recidiva o hacer un Mm, seguimiento con, no sé, el TAC Yo, y la yo resolución? diría, en ambos casos, si por ejemplo en un estadiaje inicial por TAC tienes dudas de si puede haber carcinomatosis, pero no, digamos que el TAC no es del todo concluyente, o también en un seguimiento donde tengas dudas sobre si puede haber una recidiva peritoneal o igual para caracterizar un poco mejor el volumen de enfermedad peritoneal, que a veces por TAC igual ves algún implante, pero luego resulta que hay más, ¿no? Cuando empleas otras técnicas. Hombre, evidentemente la sensibilidad creo que no lo hacemos de manera rutinaria, te lo tengo que reconocer. La sensibilidad probablemente aumentaría bastante para detectar estos micronódulos que dices. Pero lo que hacemos aquí normalmente es, si hay dudas o suben marcadores, el TEAC no es concluyente, se va al PET, con las limitaciones consabidas del PET. Pero me parece interesante la aportación, sí, Javi. Sí, sí, podría ser útil. Y un poco en esa línea, la utilidad a lo mejor de hacer, porque a veces nos lo plantean en un localmente avanzado que en el TC no vemos metástasis hepática, y a veces nos preguntan si hacer una reso por si acaso detectamos alguna lesión, alguna reso con Primovist, o si detectamos alguna lesión que se puede pasar en TC, pero no sé tu experiencia cómo lo ves. Bueno, no he querido abrir el melón de las metástasis hepáticas por falta de tiempo y sí que te diré bueno, un poquito lo que ha comentado antes Juan Ramón, de nosotros la resonancia no la hacemos de entrada y sí que cuando vemos alguna lesión dudosa por TAC, inmediatamente se activa el circuito de la resonancia. Luego el tema del primo visto o no primo visto, pues esto creo que ya dependerá del centro y de su experiencia y demás. Nosotros lo usamos, el primo visto, cuando conocemos que hay una metástasis para ver un poquito cuántas hay, dónde están, etcétera, nos va bien. Pero de manera rutinaria no. Sí que es cierto que nos lo habíamos planteado alguna vez porque tuvimos, bueno, creo que hay una sensación creciente de los clínicos y los oncólogos, cirujanos y demás, que el cáncer de colon y de recto, aquí también incluyo al recto, es cada vez en gente más joven, curiosamente, vamos, gente joven, y pacientes con esteatosis, por TC, con esos trastornos de perfusión y demás, que no lo tienes claro, nos habíamos planteado si, aunque no veas nada, hoy hagamos un TEDO y una DIFU y vamos a ver lo que pasa. No lo hemos acabado de desarrollar, pero sí que nos tenía un poquito con la mosca detrás de la oreja de que nos estamos dejando cosas con el TAC. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Hombre, de rutina, yo creo que ninguna guía te dice que utilices resonancia en la estadificación del colon. Incluso, fíjate, hay algunas series que te cuestionan, se ponen en duda la utilización del tacto torácico, ¿no?
si el factor ácido verdaderamente lo has de incluir en todos los estudios de rutina, porque te puede llevar a veces a más problemas que verdaderas soluciones. La verdad es que todas las guías sí que te dicen, o por lo menos la NCCN y guías europeas, sí que te dicen que está incluido en la batería de pruebas iniciales, ¿no? Pero la resonancia yo creo que no, la resonancia y el PET, así de entrada no, salvo ya pues enfermos particulares. Sí, pero podría ser, como has comentado antes, que todos los pacientes o casi todos, ¿no? Que tienen invasión venosa o depósitos tienen metástasis. Si en algún momento encontramos uno que no, pues podría ser planteable, ¿no? Ese paciente podría beneficiarse de una resonancia profiláctica hepática de cara a descartar que en ese momento no tenga una metástasis oculta. Quizás sí, posiblemente, pero ya es seleccionar pacientes Sí, una en vez hecha pacientes muy, muy, la muy, muy batería pequeñitos, inicial, sí. ¿no? Sí, a eso Pero me sí, sí. refería. A eso me refería, ¿no? Que ves que están como las carreteras abiertas y dices, por aquí han escapado células casi seguro hacia el hígado, sí, sí. Volvemos un poco al inicio de que lo complejo en realidad es, ¿no? detectar estos pacientes de alto riesgo. O sea, aquí es donde tenemos el stop y el gran punto de mejora por parte del radiólogo. Y otra cosa que preguntaba Salva también al inicio. ¿Alguien hace informe estructurado en el cáncer de colon? De los que estamos aquí. Yo en Porque colon no. en el recto está muy estandarizado, hace muchos años que se propone y tal, Sí, pero en el cáncer de colon está no está tan en boga eso. Hay otros tumores en los que también lo está, pero en el cáncer de colon yo no lo he visto tan insistentes, ¿no? La gente. en recto sí, en Nosotros, colon no. nosotros de forma reglada, no. Lo que sí que puedes considerar si es informe estructurado o no, e insistimos mucho a los residentes que tienen que constar las características del tumor, es decir, tenemos que aportar un valor añadido respecto a lo que ve el cirujano en cuanto a describir el tumor, longitud, morfología, aparte del tema de los ganglios, si hay invasión venosa extramural, los depósitos tumorales, todo esto tiene que constar, si el margen infiltrante está en el mesenterio o está en el peritoneo, es decir, no en forma estructurado como tal, pero sí que hay unos ítems y luego el mapa vascular que os comentaba en el colon derecho. Esto sí que sí o sí tiene que salir en el informe, sea estructurado o no. Nosotros en Muy nuestro bien. centro haríamos un poco lo que ha explicado David con la salvedad de que no hacemos lo del mapa vascular, porque de momento cirugía no nos lo ha pedido, pero bueno, igual en algún momento puede ser que también nos lo soliciten. Muy bien. Pues no sé, Salva, ¿qué te parece? Sí, Ya es. sí. Juan Ramón, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una sesión maravillosa, con una discusión muy interesante. Y gracias a ti, Juan Ramón, por tu excelente moderación. Y muchas gracias también a los expertos, a Javier, ¿no? A José y después David. Muchísimas gracias porque nos has dado un global. Yo creo que lo que he añadido es las que tenemos, ¿no? Como tenemos, además es como si el colon estuviera de un modo de moda de nuevo, ¿no? La valoración, necesitamos mejorar la T, la N, la radiómica. Por lo tanto, yo creo que es un área de moda de alguna manera. No sé si quiere mensaje a la audiencia, David. Pues sí, Diga. mensaje optimista, animar a los radiólogos a que hagan, no sé si va a servir de mucho o no, pero que hagan el esfuerzo de mojarse con la T, de intentar mojarse con la N, porque a lo mejor un buen día el oncólogo incorpora estos nuevos esquemas de tratamiento y lo tenemos que decidir. Entonces, yo animo a los radiólogos a hacer este pequeño esfuerzo, porque al final es un esfuerzo más de lo que ya tenemos asistencialmente y progresivamente introducir nuevos conceptos como el mapa vascular, que sí que al cirujano realmente, al menos el feedback que tenemos, le ha aportado más tranquilidad a la hora de encontrarse complicaciones intraoperatorias inesperadas. Perfecto. Pues nada, seguro que con Juan Ramón contamos contigo para más sesiones. Muchísimas gracias, David. Gracias a todos. Solo recordaros que mañana tenemos a la doctora Marta Mazuki que nos va a hablar del papel de la ARM en el estudio de la endometriosis. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias, David. Gracias, Juan Ramón. Gracias, Javier. Gracias, Gerard. Gracias, José. Gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Teu. Gracias. Luego, saludos. Gracias, saludos.